la definición de inflación, hemos visto cómo se mide, hemos visto cómo se deflacta. Ahora vamos a ver, o sea, cuáles son las explicaciones, los enfoques teóricos sobre por qué ocurre la inflación. O sea, fíjense una cosa, si hacemos el típico gráfico de oferta y demanda, oferta agregada, demanda agregada, ¿estamos ahí? Yo digo, acá medimos cantidades, ¿estamos ahí? Y acá medimos precios. La inflación, o sea, lo que queremos saber es por qué sube esto. Y quiere decir que hasta cierto punto la inflación la podemos ver como el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda agregada. Acuérdense que la oferta agregada era producto bruto más importaciones, la demanda es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones. ¿Estamos ahí? O sea, esto es la oferta, esto es la demanda. Los movimientos de esto es los que explicarían por qué sube o baja la inflación o por qué no sube. Bien. Ya puse antes un resumen. En realidad hay muchísimas interpretaciones sobre el tema inflacionario, depende incluso del contexto histórico, institucional de cada país. Habrá que ver incluso cómo los niveles de inflación, los niveles que alcanza, según eso alcanza distintas clasificaciones. Una inflación normal, reptante, hiperinflación cuando supera el 50% mensual. Aparte son todas interpretaciones necesariamente arbitrarias, en realidad no hay mucha diferencia entre una inflación del 49 y el 51, o sea, no es que el 51 es hiper y el 49 no es hiper, las dos son inflaciones muy altas. A su vez, por ejemplo, si estamos en una inflación del 3% mensual y que baje al 2% o suba al 4%, no es poca cosa, porque en realidad acá bajó o subió un tercio de lo que tenía. En un contexto de estabilidad de precios, esta baja de un tercio o suba de un tercio en la inflación es importante. Ahora, si estamos en una inflación del 50% y que fluctúe entre el 55 y el 45, prácticamente no hay mucho. O sea, ya es una locura el 45, tenés 50 o 45, no cambia demasiado. Entonces, fíjense, esta pequeña variación acá es mucho más importante en la marcha de la economía que esta mayor variación absoluta acá. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿por qué ocurre la inflación? Una primera explicación es el enfoque, vamos a decir, clásico, ortodoxo o monetarista, según el cual la inflación es pura y exclusivamente, en su enfoque más extremo, un fenómeno monetario. O sea, sube la emisión monetaria, sube la inflación. Fíjense que habíamos dicho que la inflación era, el PBI era Y sub 1 por P sub 1, más Y sub 2 por P sub 2, más Y sub N por P sub N, o sea, es la sumatoria de I que va de 1 a N para Y sub I por P sub I, que podríamos decir lo que es P por Y, o sea, precios, resumiéndolo. ¿Estamos ahí? Y esto a su vez igual a M por B, o sea, PBI, parte nominal, parte real. ¿Cómo se pagan estas transacciones? Porque esto acá implica que está comprando y vendiendo estos productos. Con dinero, la oferta monetaria. Esto es la velocidad de circulación del dinero, o sea, quiere decir en promedio cuántas veces usa cada billete. ¿Estamos ahí? ¿Qué quiere decir lo siguiente? Como según el esquema clásico estamos siempre a nivel de pleno empleo, o al menos a largo plazo, vamos a poner esto Y asterisco, ¿estamos? Demanda, fíjense una cosa, demanda, si hay una expansión monetaria, o sea, ¿qué quiere decir según esto? Que las políticas expansivas siempre provocan inflación. O sea, según el supuesto clásico de plena flexibilidad de precios y salarios, sin poder sindical, sin monopolio, competencia perfecta, cualquier exceso faltante de mercadería o de mano de obra se ajusta vía precio. O sea, si hay desempleo es voluntario. ¿Cómo se ajusta ese desempleo? Bajando el salario. Al bajar el salario aumenta el nivel de empleo y aumenta la oferta. Entonces estamos acá. ¿Qué ocurre si fuera al revés? Falta de mano de obra, o sea, salarios altos. Sobre salarios altos quiere decir que estamos trabajando por encima de la frontera de posibilidad de producción, suben los precios, se contrae la oferta, volvemos acá. Entonces, si estamos por acá, provoca inflación, se contrae la oferta. Si estamos por acá, bajan los precios, se expande la oferta. ¿Estamos ahí? Entonces, pues hicimos la oferta viene sobre la demanda. Bien.
¿Qué quiere decir? Que si hay una expansión, políticas expansivas, fiscales o monetarias, ¿qué ocurre? Como estamos siempre a nivel de empleo, esto es fijo, no se puede mover. Estamos acá. Que si que esta Y es esta Y. ¿Estamos ahí? Se supone que la velocidad de circulación de dinero es aproximadamente constante. Por lo tanto, yo digo, ¿por qué sube esto? Que es lo mismo que decir, ¿por qué sube esto? Suben los precios por una expansión monetaria. Entonces, la inflación, al menos a largo plazo, es siempre pura y exclusivamente un fenómeno monetario. Sube M, a largo plazo termina impactando en los precios. Digamos, esa sería la explicación clásica. O si les gusta, inflación de demanda clásica. ¿Por qué? Pues yo digo, subo la cantidad de dinero, por ejemplo, fíjense, mercado monetario, oferta monetaria, demanda monetaria, tasa de interés, oferta monetaria. ¿Estamos ahí? Como estamos siempre en pleno empleo, yo digo, una expansión monetaria me hace bajar la tasa de interés. ¿Estamos ahí? Al bajar la tasa de interés, sube la inversión. Al subir la inversión, sube la demanda agregada. Pero como estamos siempre en pleno empleo, al subir la demanda agregada, provoca inflación. ¿Está claro? Bien, vamos a la demanda agregada keynesiana. Ya hemos visto la inflación del enfoque clásico, según la cual la inflación es un fenómeno siempre puro y exclusivamente monetario. Vamos a ver el enfoque keynesiano, según el cual puede haber inflación por el lado de la demanda sin que necesariamente sea por una expansión monetaria, sino por, digamos que se expande la demanda agregada no por expansión monetaria, sino a consecuencia de mejora en las expectativas empresariales o aumenta el gasto público por encima del nivel de pleno empleo, y también vamos a ver que acá entra en juego el tema del motivo de especulación de la demanda de dinero. Fíjense una cosa, presten atención. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a poner Y igual a E más B. Y es la renta nacional. B son beneficios inesperados. E es el pago de los factores. Bien. Después ponemos O es igual a C más K. O es la oferta global. ¿Estamos? O producción global, si les gusta. C es bienes de capital. Y C, bienes de consumo. O sea, quiere decir que la oferta o la producción global se destina a bienes de consumo y bienes de producción. Después tenemos S, que es el ahorro, que es igual a E menos P' por C, donde S es ahorro y P' es precio de los bienes de consumo. ¿Estamos? Ese es ahorro, obvio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el ahorro aquí es igual al pago de los factores menos lo que consumo, ahorro. Después tenemos la inversión, que es igual a P2 por K. Entonces, fíjense, esto acá es el precio de ¿qué? Precio de los bienes de capital. Presten atención, por favor, porque de este esquema vamos a derivar las dos explicaciones, otras dos explicaciones de inflación. La inflación de demanda keynesiana y inflación de costos o inflación de oferta. Fíjense, decimos los precios, fíjense que tenemos precio acá y precio allá, es una relación entre P' más PK sobre O. ¿Se entiende? O sea, fíjense que esta es la producción global y esta es la demanda global. En consecuencia, la inflación la podemos explicar como la relación entre demanda agregada y oferta agregada. Si esto es mayor que esto, suben los precios. Si esto es mayor que esto, bajan los precios. Si ambos son iguales, no hay inflación.
¿Estamos ahí? A su vez, P'C, ¿a qué es igual? Igual a E menos S. Si reemplazamos esto allá, me va a quedar que, fíjense, que P, ¿a qué es igual? A E menos S más I. Porque yo digo, esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Todo esto dividido O. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense una cosa. E sobre O, esto lo podemos dividir en dos partes. E sobre O, y acá ¿qué pongo? I menos S sobre O. Fíjense, lo que tenemos aquí abajo es inflación de demanda. Y lo que tenemos aquí abajo es inflación por el lado de los costos. ¿Estamos? Fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pagando a los factores por encima de la producción global. Me está diciendo aquello. ¿Estamos? O sea, si pagamos los factores por encima de lo que produce, es una inflación de demanda. ¿Qué me quiere decir esto? Es inflación por el lado de los costos. Perdón, me estoy equivocando, les pido disculpas. Me parecía que estaba metiendo la pata. Esto acá es inflación de costos, o sea, por el lado de la oferta agregada. Esto es inflación de demanda. O sea, por el lado de la demanda agregada. Si recordamos los gráficos, fíjense, ¿por qué suben los precios? O por acción de la demanda o por acción de la oferta. O alguien podría decir por acción de ambos. ¿Qué quiere decir inflación de costos? Que le está pagando a los factores por encima de lo que están produciendo. ¿Qué quiere decir inflación de la demanda? Que está aumentando la demanda de inversión por encima de lo que está produciendo. Y fíjense que acá está como resultado de la diferencia entre inversión y ahorro. ¿Qué quiere decir que si no hay ahorro? Que hay mucho consumo. ¿Está entendido? Entonces, ¿por qué hay inflación de demanda? Porque se demanda para inversión, se demanda para consumo, por lo tanto no queda ahorro para financiar la inversión. Teniendo en cuenta esto, ¿estamos? Quiere decir lo siguiente, voy a borrar todo esto. La inflación de demanda keynesiana también viene por el lado del mercado monetario. Fíjense, si yo hago acá el gráfico de 45 grados, pongo gasto agregado, este nivel de renta corresponde al nivel de renta de pleno empleo. ¿Estamos ahí? Bien. Si sube el gasto agregado, por lo que dijimos recién, ¿está claro? Fíjense, este nuevo nivel de renta de equilibrio, que está por encima de esto, ¿está claro? Entonces, esto acá, se le denomina gap inflacionario. Estamos, que lo podemos decir que viene en parte por la acción, por el motivo transacción en el mercado monetario. Fíjense, yo digo, si tengo acá oferta monetaria, demanda monetaria, oferta monetaria, demanda monetaria, esto me da una tasa de interés de equilibrio. ¿Estamos ahí? ¿Qué ocurre? Acuérdense el motivo especulación. Entonces, fíjense, si hubiera un aumento en la oferta monetaria, esta baja la tasa de interés, es como que desalienta la inversión financiera, alienta la inversión productiva, mejora las expectativas empresariales, fíjense, sube el gasto agregado, estamos en pleno empleo, provoca inflación. ¿Estamos? Bien. Vamos a la inflación de costos. Este último esquema que estamos poniendo está en el capítulo 7 del libro de Parejo Gamir. Fíjense la inflación de costos. Vamos a hacer la siguiente fórmula. Voy a borrar todo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner P por Q por R es igual a W por L más pi más R multiplicado por Q por K. Presten atención. Lo que está aquí abajo
es la renta monetaria. ¿Estamos? Este R no va, perdóname. Bien, escuchen un segundo. W es salario, L es cantidad de trabajo, Pi es beneficio empresarial, R es rentabilidad del capital, y Q es la participación del capital en el Producto Bruto. ¿Estamos? Fíjense que tenemos acá que el producto, lo que se produce, se reparte en el pago de los factores. Pago al trabajo, pago al capital. ¿Estamos hasta ahí? Bien, escuchen un segundo. Primero se despeja P. O sea, se divide todo por N. Al dividir todo por N me va a quedar P perdón, se despeja P primero. Se hace lo siguiente. W por L más Pi más R por Q por K, queda todo dividido Q. Estamos porque discúlpenme, acá es QR y acá es QR. ¿Estamos? Después lo que se hace, tanto lo de arriba como lo de abajo, voy a hacer así, se divide por N. ¿Estamos? Se divide por N. Y escuchen un segundo lo que les voy a decir. Se hace lo siguiente, alfa es igual a K sobre N. Este K sobre N es la relación capital-trabajo. Estamos, relación capital-trabajo. Bien. Y después otro indicador beta, que es igual a Q por R sobre N. Esto acá es la productividad. La productividad del trabajo, ¿no? O sea, el producto medio. ¿Estamos ahí? Bueno. Al hacer los reemplazos me va a quedar lo siguiente. Que P es igual a W más, acá abrimos un corchete igual, por Pi más R multiplicado por alfa por Q, todo dividido por beta. Y presten atención, por favor, lo que les voy a decir. Presten atención. Fíjense, vamos a recapacitar. Yo digo, renta nominal, ¿estamos? Salario, cantidad de trabajo, beneficio empresarial, renta del capital, participación del trabajo, cantidad de capital. Participación del capital, cantidad de capital. ¿Estamos hasta ahí? Quiere decir que la renta nominal, o sea, esto sería un poco por el método del ingreso, se divide en pago al trabajo y en pago al capital, matizado por la participación relativa de cada cosa. ¿Estamos? Bien. Fíjense una cosa, primero paso dividiendo, o sea, despejo P, o sea, QR pasa dividiendo hasta acá, ¿no? Y después, numerador y denominador lo divido por N. ¿Estamos ahí? Y fíjense qué hago. Q sobre N, K sobre N, acá K sobre N lo hago igual a alfa. Y beta lo igual a QR sobre N. Fíjense, esto acá es relación capital-trabajo. ¿Estamos? Digamos, la relación capital-trabajo sería la cantidad de capital respecto a la cantidad de trabajo. Y esto acá es el producto medio del trabajador. ¿Estamos ahí? Entonces me queda que los precios es igual al salario, fíjense, más la relación capital-trabajo matizada por la participación del trabajo del capital en el producto total y a su vez por los beneficios de rentabilidad empresariales, dividido por el producto medio del trabajador. ¿Qué quiere decir lo siguiente? ¿Por qué va a subir esto? Escuchen un segundo. Va a subir porque yo digo, si sube esto,
y no baja, y no sube la productividad, va a haber inflación. Yo digo, sube esto no sube, hay inflación. Si sube esto, o sea, fíjense, si sube el salario, quiere decir que sube la participación del trabajo. Pero si sube los salarios sin subir la productividad, o sea, pago más pero no produzco más, va a haber inflación. Si sube la participación del capital, o sea, sube la rentabilidad y beneficio empresarial, y no sube la productividad, y no baja esto, hay inflación, porque estoy pagando más, no estoy produciendo más, y alguien no recibe menos. Entonces hay inflación. Y a su vez, si baja la productividad y no baja el pago de los factores, ¿qué quiere decir que baje la productividad? Estoy produciendo menos y pagando lo mismo, necesariamente hay inflación. Entonces, rebobinando, la inflación por el lado de los costos, inflación de oferta, viene básicamente por aumento del precio de los factores, pero teniendo en cuenta también la productividad de los factores. Entonces, yo digo, ¿por qué se contrae la oferta? Por sube el precio de las materias primas, bajas tecnológicas o desastre natural. O lo que se dice la puja entre salarios y precios. Es lo que habitualmente se denomina relación espiral precio-salario o espiral salario-precio. O sea, suben los precios, suben los salarios. Como sube el salario, suben los precios, sucesivamente. Después digo, suben los salarios, suben los precios. Como suben los precios, bueno, suben los salarios. Fíjense que todo esto hasta cierto punto está muy resumido acá. Yo digo, ¿por qué va a haber inflación? Suba salarial sin que baje la participación del trabajador o sin que aumente la productividad. Suba de la ganancia del capital sin que baje los salarios y sin que suba la productividad. Quiere decir que en ambos casos, si sube uno de estos dos y no baja el otro, y hay lo mismo para repartir, necesariamente hay inflación. ¿Y por qué puede haber inflación? Baja la productividad, o sea, baja lo que se produce. Si queremos seguir cobrando lo mismo, lo que sube son los precios. Entonces ahí tenemos una explicación de la inflación por el lado de la oferta. Bien, para ir cerrando, en esta cuestión de la inflación por el lado de los costos, para redondear, ¿qué otro punto acá? Acá está presente el tema del poder sindical y acá está presente el poder de la estructura de mercado. O sea, si no es competencia perfecta, que hay estructuras monopólicas, puede que quieran subir su participación, si no subió esto y no bajó esto, suben los precios. Si acá hay sindicatos, sube esto y no baja esto y no sube esto, sube inflación. Bien. La última teoría de inflación que vamos a ver es el denominado enfoque estructuralista, enfoque que se origina en América Latina en la década del 50, cuando muchos investigadores en la CEPAL están viendo los fenómenos sociales, geográficos, políticos, económicos que están ocurriendo. Pero lo podríamos resumir en lo siguiente. Primero, son economías que tienen una base productiva poco diversificada, o sea, cuando yo digo el Producto Bruto es Y sub I por P sub 1, Y sub 2 por P sub 2 más Y sub N por P sub N, una estructura productiva poco diversificada quiere decir que este N es muy chiquito, ¿me explico? Hay poca diversificada. Y a su vez la canasta exportadora, o sea, lo que se exporta también está menos diversificada aún. ¿Qué quiere decir? Que 1, 2, 3 productos dan cuenta de gran parte de las exportaciones. ¿Está claro? Por ejemplo, petróleo, soja, cobre, minerales. ¿Está? Bien. Café. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, fíjense, lo que exporta ese país puede que exporte mucho, pero poca variedad. En consecuencia, cualquier variación de precio le impacta negativamente o positivamente el Producto Bruto. Y a su vez, como son materias primas, las materias primas tienen oscilaciones en su cotización mucho más volátiles que los bienes industriales. Entonces, fíjense, yo digo, si sus exportaciones son café por el precio del café, petróleo por el precio del petróleo, cobre por el precio del cobre, ¿estamos? Fíjense, estos precios son mucho más volátiles que los precios de los bienes industriales. Entonces impacta negativamente o positivamente en la balanza de pago, pero de forma muy brusca. O se hace rico de repente o se empobrece rápidamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, una estructura productiva poco diversificada, usa una oferta poco diversificada,
una estructura exportadora menos diversificada aún, 2 o 3 productos, o en el caso de algunos casos uno solo, dan cuenta de gran parte de las exportaciones, lo cual lo hace muy sensible a la situación de las cotizaciones. A su vez, eso por el lado económico. Por el lado social hay estructuras de mercado muy monopólicas, poco desarrolladas, y una estructura de propiedad de la tierra muy concentrada. A su vez, a consecuencia de algún avance técnico, hay procesos de migración campo-ciudad. O sea, hay grandes masas de población que va de zonas rurales a zonas urbanas. Al ir a zonas urbanas, o sea, los procesos de urbanización, provocan cambio en las pautas de consumo. O sea que se consumen bienes más sofisticados. Estos bienes más sofisticados normalmente son importados. ¿Estamos ahí? Son bienes importados. ¿Qué quiere decir? Fíjense, se consumen bienes importados más sofisticados, bienes industriales, se portan materias primas que están sujetas a bruscas oscilaciones. A su vez, el grado de urbanización provoca sindicalización. Entonces, fíjense, de zona rural a urbana hay mayor grado de sindicalización, más poder para suba de salarios, consumo más sofisticado. Fíjense qué está ocurriendo. Lo que pasa es que la demanda, tenemos oferta y demanda. ¿Estamos ahí? Si ustedes prestan atención, esta oferta, fíjense, acá tenemos los precios. Esta demanda se expande no tanto en cantidad, sino también en calidad, de tipo de bienes. Y esta demanda tiene un componente importado. ¿Está entendido? Estos componentes importados hay que conseguirlos con las divisas de las exportaciones. Y estas exportaciones sufren violentas oscilaciones. Entonces, una demanda en expansión y una oferta que por ahí se contrae violentamente porque está poco diversificada y a su vez el grado de sindicalización provoca inflación. Entonces, es la estructura económica es lo que provoca la inflación. O sea, oferta poco diversificada, canasta exportadora menos diversificada aún y sujeta a violentas oscilaciones de su precio. Demanda que aumenta en sofisticación y es importada. ¿Estamos? Esa importación hace falta enfrentarla con estas exportaciones. Proceso de urbanización, éxodo campo-ciudad, consumo más sofisticado y al mismo tiempo sindicalización de la mano de obra, quiere decir que presiona por aumentos salariales. Entonces, fíjense que estructuralmente hay problemas en la estructura productiva y también en las pautas de consumo. Eso sería inflación estructural.